Amigos, seguidores, bienvenidos a este nuevo episodio de tu programa Vendedores sin Vergüenza. El día de hoy estoy junto a mi esposa Noli, el cual te vamos a dar consejos de un tema importantísimo: cómo crecer en pareja, hablando en cuestiones de emprendimiento. Entonces, le voy a dar la bienvenida aquí a mi esposa Noli y vamos a tratar de charlar y de darte consejos o experiencias que nos han pasado como pareja durante nuestro emprendimiento, para que tú te puedan servir y los puedas aportar a tu vida. Recuerda, danos like, comparte la información, suscríbete, dale like a la campanita. Y otra cosa que también te voy a pedir, por favor, durante el desarrollo, ve haciendo tus preguntas. Aquí estamos en confianza, estamos en casa, entonces tú ve haciendo las preguntas para poder tratar de ir resolviendo en los siguientes capítulos las dudas que a ti te generen, que a ti te sirvan. Por favor, entonces damos inicio a este episodio. El día de hoy vamos a hablar creciendo juntos. Desde nuestra experiencia, o es bien complicado, ¿cómo lo voy a plantear? Crecer de manera personal creo que ya es algo complejo. No voy a decir complicado, complejo. Ya es complejo. Ahora, crecer en pareja, dejar esa individualidad para entrar a una parte de pareja, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Y cómo aporta el crecer en pareja, también cómo aporta en la individualidad? Ok, bueno, crecer en pareja es algo padrísimo. Sinceramente es algo que nosotros venimos trabajando y que es necesario, primeramente, si hay amor. O sea, si no hay amor, y no hablo del amor de pareja, o sea, obviamente, pero primeramente tiene que haber amor hacia uno mismo. Amarse como mujer, amarse como hombre. Porque luego ahí crece la familia y entonces hay esos huecos que si no trabajamos uno principalmente internamente, empezando por uno mismo, posteriormente se van viendo esas situaciones que no quedaron arregladas, ¿verdad? Entonces parto de ahí. Tiene que haber amor. Primeramente, amor por la persona. Segundo, obviamente, amor incondicional entre la pareja. Y si queremos tener un crecimiento laboral, obviamente vamos a empezar con lo personal, con lo primero. Primero se empieza con lo primero y vámonos hasta el origen. ¿Por qué quiero crecer? ¿Por qué identifico que me es necesario tener un crecimiento? Yo creo que cuando tú te das cuenta de eso es porque realmente identificas que hay algo en tu vida que no está resuelto y que quieres tratar de identificar y literal, si no sirve, tirarlo a la basura, ¿verdad? Entonces, de la parte del crecimiento, es indispensable crecer, ¿sí? Pero es más padre hacerlo en pareja. Y eso también a veces conlleva a que sea, vuelvo al punto, como decías, no difícil. A veces se vuelve un poquito revoltoso o un poquito complicado en el camino, pero sí es necesario el crecimiento laboral, el personal, para poderse dar el laboral. Aquí el detalle es cuando no quiere una de las partes, ¿verdad? Porque igual, o sea, está bien, si no quieres tener un crecimiento y si estás a gusto en esa parte, pues no pasa nada, realmente si llegan a ese acuerdo. Pero si llegan a un acuerdo de crecimiento, es indispensable sí o sí crecer. Yo recuerdo que cuando nos casamos yo tenía dos cosas, o sea, dos cosas súper claras. Teníamos 21 años, también éramos bien chavitos, pero tenía yo dos cosas muy claras. La primera, que el amor. O sea, yo tenía, bueno, tengo, obviamente, amor hacia mi esposo, en este caso hacia ti. Y segundo, yo tenía las ganas de crecer. Yo tenía unas inmensas ganas de comerme el mundo. Yo no sabía ni qué bien, pero yo quería crecer. Yo no quería quedarme ahí estancada o nada más con lo que en un cierto momento logré en ese punto. Yo quería crecer. Entonces, también tenías tú lo mismo, amor y crecimiento. Entonces, esas dos cosas ya teníamos a la par. Aquí la dificultad podría ser es ponernos de acuerdo, porque posiblemente yo quería crecer en un nivel o en una velocidad menor o mayor y viceversa.
¿verdad? A lo mejor yo en la parte personal quería crecer más rápido y tú en la parte laboral aparentemente querías crecer mayor. Y sí, justamente nos encontramos con ese punto, ¿verdad? De que tú querías crecer más rápido y yo quería crecer más lento o más seguro por mis inseguridades que en ese momento yo poseía. Aquí el detalle es cuando la otra persona no quiere crecer, cuando tú ya estás con otra mentalidad, con otra visión, y la otra parte, tu esposo o tu esposa, que lo amas, que es el amor de tu vida, pero no quiere crecer. ¿Cómo se le hace ahí para que a la otra persona no se le vaya jalando? No, es hacerle conciencia de que es necesario sí o sí crecer. Y justamente nos enfrentamos a esa parte en un cierto momento de nuestra vida. No sé si nos pudieras compartir, pues, qué pasó ahí, ¿no? La realidad. Sí, creo que es fundamental ahorita que mencionas el crecer, el crecimiento. Nosotros, yo lo veo de esta forma, vamos a hablar desde nuestra experiencia, ¿verdad? Yo no soy un experto en esos temas, hay personas, pero yo voy a hablar desde mi experiencia. Creo que yo tuvimos una gran ventaja, voy a hablar desde mi persona, en primera persona. Yo tuve la gran ventaja de que platicábamos estos temas desde el noviazgo. Uh-huh. Entonces, yo no estuve en el dilema como tal de que tú no querías crecer. Sabía que tú querías crecer y que yo quería crecer. Hay unas dificultades, a mí personas se me han acercado, en lo personal, se me han acercado a decirme, ¿cómo le hago? Hombres, a mí se me han acercado hombres a decirme, si mi esposa no me quiere acompañar en este recorrido. Es bien complicado el tema, es muy complicado. Yo no le he podido dar un consejo porque no estuve en ese caso, yo no estuve en ese proceso. Pero si tú estás en ese caso, si tú eres la persona que nos está viendo, busca ayuda, busca un mentor, busca quien te pueda asesorar, porque te va a cortar muchísimos problemas y muchísimo tiempo. Entonces, voy a hablar desde mi perspectiva. Cuando empezamos nosotros, planteamos proyectos. Entonces, yo me acuerdo que desde el noviazgo ya platicábamos qué cosas eran inamovibles para cada quien y qué cosas sí podíamos ceder, ¿no? En este caso de crecimiento. Entonces también sabíamos que ahorita en esa etapa de los 21 años que tú mencionas, cuando nos casamos, teníamos unos objetivos de crecimiento. Conforme van pasando el tiempo, uno se va planteando otro tipo de objetivos. Uh-huh. Y entonces esos, para mí, en lo personal, son los que se me dificultaron. ¿Por qué? Porque antes de casarme yo así lo veía. Ya hicimos un acuerdo, ya está de palabra, hay amor, hay todo. Y se iban cumpliendo esos procesos. El detalle es, cuando vienen los nuevos y no nos ponemos de acuerdo, yo desde mi perspectiva, yo decía, es que ya no hay vuelta atrás. O sea, a lo mejor hay cosas que ya no me parecían, pero yo decía, pero ya estoy casado. Anteriormente, pues éramos novios o estábamos comprometidos, dependiendo de la época. Pero ya estando casados, para mí ya no hay vuelta de decir, en el noviazgo yo decía, yo pensaba, y estoy bien sincero contigo, te lo llegué a decir, si no hay este cambio, me retiro, me voy. Pero ya en el matrimonio, no, entonces ya en el matrimonio, ya estamos en el matrimonio y decir, ahora, ¿cómo voy a negociar esa parte contigo? ¿Cómo vamos a negociar esa parte del crecimiento? Porque queríamos crecer, eso siempre estuvimos de acuerdo. El detalle es que a veces tú querías crecer hacia la izquierda y yo hacia la derecha. O como lo mencioné, yo quería crecer un 10 y tú querías crecer un 20. Sí. Entonces, ese dilema lo tenemos hasta el día de hoy. Ese dilema lo tenemos hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque ella está buscando crecimiento en otra índole y yo en otra. ¿Por qué? Porque he ido aprendiendo que tenemos una individualidad que no podemos cambiar. Así es. Entonces, yo necesito crecer en unas cosas y en otra. Pero en esa parte del crecimiento, lo que me gusta es que hay una contraparte. Cuando yo te he planteado decir, quiero crecer en ese sentido, tú me has detenido varias veces. Varias veces me has dicho, oye, ¿ya consideraste esto? Y yo a veces te contesto que sí, cuando no es cierto. Cuando no es cierto, no he considerado algunas cosas. Entonces, es fundamental esa parte que tú me dices. Entonces, creo que es un proceso en el crecimiento, pero si me voy retomando desde cuando empezamos, es muy importante la comunicación. Es muy importante, como lo hemos hablado en episodios anteriores, pero la comunicación es fundamental. Entonces, cuando nosotros vamos ya al matrimonio y vamos a empezar el emprendimiento, ya teníamos acuerdos. Ya teníamos acuerdos en los cuales íbamos a seguir, que los íbamos respetando. No se daban al 100%, porque no lo planteamos. Creo que uno se hace una planeación, pero durante el camino van surgiendo diferentes cosas y no sabes cómo va a actuar la pareja en la solución. Pero vamos en buen proceso. ¿Cuándo llegaron las dificultades? Cuando empezamos a afrontar cosas que no las habíamos planeado, que no nos habíamos imaginado que iban a suceder y que no sabíamos, yo no sabía cómo ibas a reaccionar tú,
y ni siquiera sabía cómo iba a reaccionar yo. Entonces, esa parte de individualidad es donde se empieza a complicar desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque a mí me faltaba control de emociones, porque a mí me faltaban ciertas cosas que yo no sabía cómo reaccionar y ni siquiera podía explicarlas. Me acuerdo que tú me decías, bueno, ¿qué sientes? Dime qué sientes para poderte ayudar. Y yo te decía, es que no sé qué siento. O sea, ni siquiera podía explicarlo. Entonces, ese proceso de crecimiento, de dificultades, son por etapas. Son por etapas. Ahorita, si quieres, más adelante te voy a ir diciendo en qué estoy trabajando en este momento. Pero eso es lo que creo en cuestiones del crecimiento. Ok, sí, es súper importante, bueno, comentar que partimos desde nuestra experiencia. A lo mejor para otras personas es diferente el concepto del crecimiento o creciendo juntos, pero bueno, es desde nuestra experiencia en esa parte. Y bueno, yo he leído varias, en varias oportunidades y he encontrado algo en común. Y decía esa parte de, o tu esposo o tu pareja, puede ser tu ancla o puede ser tus alas. Entonces yo le quiero dirigir este mensaje hacia las mujeres. ¿Tu esposo es tu ancla o tu esposo son tus alas? ¿Tu pareja es tu ancla? ¿Tu pareja son tus alas? ¿Tú qué quieres para ti? Y tú misma, tu mujer, ¿tú eres el ancla o tú eres las alas de tu esposo o de tu pareja? Es como algo, yo cuando me lo pregunté y me di cuenta que en varias ocasiones yo he sido ancla, dije, o sea, me rebotó porque yo misma pues me quejaba también, ¿no? Pero es que tú no quieres avanzar, tú no quieres crecer en esta parte, no digo que en todo, en cierta área. Pero entonces yo misma posteriormente hice un ejercicio de autoanálisis y yo misma me dije a mí misma, ¿yo soy un ancla o soy alas de mi esposo? Entonces, sobre esa parte, sobre esa analogía he venido trabajando para siempre ser ala. Pero asimismo, ser también una contraparte y equilibrar, porque justamente aquí entra la parte del temperamento, ¿verdad? Yo a lo mejor tengo una característica de ser más extrovertida, pudiera decir, y a lo mejor no me dan miedo muchas cosas y no mido el peligro, no visiono cuáles pueden ser los efectos. Y tú, desde la parte que eres más estructurado, más estratégico, cuidado con esa parte, y no significa que justamente tú me estés frenando, no, voy a desacelerar. Desacelerar. Voy a quitar la velocidad un poquito, le voy a bajar porque no estoy viendo el alcance de que yo puedo tener, ¿verdad? Y viceversa, es un contrapeso en ese sentido y justamente ahí se hace el equilibrio. Que bueno, eso nos ha llevado muchos años, no era al principio así. Al principio, como comenté, es amor, en un principio lo era también, y ganas de hacer las cosas, ganas de trabajar, ganas de luchar, ganas de crecer. Teníamos hambre. Otra cosa que yo un momento como mujer, yo te lo dije, es que yo ya no tengo hambre. A mí ya se me acabó ese deseo y yo ya no sé por dónde darle porque estoy perdida. Y eso me pasó cuando fui mamá, que mueve todo cuando eres mamá, en ese sentido, porque laboralmente yo me sentí un poco perdida de para dónde le doy. O sea, ¿para dónde me muevo? Sigo creciendo laboralmente, pero ya tengo una hija y yo quiero que mi hija tenga lo necesario de su mamá emocionalmente. Quiero ser una mamá presente emocionalmente, físicamente, pero también tengo que atender un negocio físico, que en ese momento solamente era la parte física, no lo hacíamos de manera digital. Entonces, como mamá, a veces nos encontramos en esa parte, como mujeres. Y muchas veces se pudiera malinterpretar por parte del otro lado, es que no quieres crecer. Sí, pero espérame, es que hay veces que hay prioridades también. Entonces, justamente aquí entra la parte de la comunicación, que ponernos de acuerdo, o sea, realmente identificar qué sentimientos, qué emociones pasan por nuestra cabeza, por nuestro corazón, y plantearlo así, como en la mesa, poner literal las cartas sobre la mesa y decir, es que yo me siento así, yo tengo esta emoción, yo tengo este anhelo, o no tengo anhelos.
ayúdame a construirlos, ayúdame a dirigirlos, ayúdame a guiarlos, ayúdame a imaginármelos, ¿no? Entonces, algo muy importante es este, y que vuelvo al punto. ¿Tú eres el ancla o eres tú las alas? En lo personal, yo he sido muchas veces, como comentamos, al ancla, pero también muchas veces he sido las alas. He sido las alas para explorar horizontes, ver, conocer, y entonces cuando yo veo que es un entorno seguro, regreso a mi nido y digo, mira, es esto y esto y esto y esto se puede hacer, esto se puede crear, y entonces ahí entra la parte de la comunicación. Y entonces se vuelve algo padre, porque si ya están en una misma sintonía de que ambos están de acuerdo en el crecimiento, es más fácil que se puedan entender. Porque cuando la otra parte definitivamente no quiere crecer, el proceso sí es más complicado, la sufres mucho en ese sentido. Entonces, sí es un tema complejo, puede ser, pero que justamente desde el noviazgo se platica, ¿no? Desde el noviazgo tú te puedes dar cuenta si esa persona tiene aspiraciones, ambiciones, ganas de crecer, ganas de progresar. Muchas cosas tú te puedes dar cuenta desde el noviazgo, no cuando ya estás casado, ¿verdad? Es como ya en el matrimonio, claro que sí se pueden replantear cosas, pero si tú tomaste esta decisión, es una decisión que te compromete con el corazón, no nada más en papel, en un contrato, es con el corazón y decir, bueno, lo voy a dar todo, pero desde el noviazgo se tuvieron que haber dado o se tienen que tocar temas súper importantes que va justamente a frenar el crecimiento o lo va a expandir, a superar en esa parte. Y bueno, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tan importante es la pareja? Escoger esa pareja para toda tu vida en esta parte del crecimiento personal y laboral. Porque a veces escogemos, o porque antes, ¿verdad? Era de, los casaban, se casaban y bueno, pero ahora tenemos esa libertad de escoger. ¿Qué tan importante es saber escoger a tu pareja? Esa pregunta es muy interesante porque desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, creo que no sé si es la decisión más importante o de las más importantes que uno va a tomar en la vida. Y en nuestro caso, que la tomamos a los 21 años, creo que a veces no estamos preparados. Y a lo mejor podemos decir, puedo tener 30, 35, 40 y nunca voy a estar preparado para escoger. O sea, ¿por qué? Porque eso es fundamental. Es algo fundamental porque va a estar contigo toda la vida o todo el tiempo que cada quien decida, ¿verdad? Todo el tiempo que quien decida, pero cuando tú estás, que vas a armar una relación con una persona, que vas a estar a dormir con ella, que vas a estar en casa con ella, que vas a conocer a su familia, vas a conocer sus costumbres, entonces vas a cambiar algo de ti, para bien o para mal. Pero eso te va a impactar. Por ahí hay un dicho, ¿verdad?, que dice que uno se convierte en las personas que uno convive. Entonces, tu pareja es la persona que más impacta en ti. Es la persona que más impacta. Entonces, es muy importante saber escoger. Pero no hay un manual que nos diga qué es lo que debemos escoger. Bueno, hablo desde mi perspectiva. A mí nadie me dijo, tienes que escoger esto, tienes que ver esto. No, a mí nadie me dijeron. Y normalmente, ¿qué pasa? Y a lo mejor más con el hombre, no sé también la mujer, pero más con el hombre, te vas a la parte física, a la atracción. O sea, es lo primero que te engancha y a veces ni siquiera ves otras cosas. Te quedas enfocado en la parte de la atracción. Después viene el proceso. Sí, creo que es eso. Y después empiezas a observar. Desde mi perspectiva, que lo hemos platicado, yo sí empezaba a observar cosas. Yo empezaba a observar a tu familia, al cómo te comportas. Creo que tengo esa habilidad de observar. Entonces yo empezaba a observar y yo te decía, estas cosas no me gustan. Y tú ponías ahí si querías cambiar o no. Entonces, eso creo que es muy fundamental, muy fundamental. Regresando a la pregunta que me haces, ¿qué tan importante es? Es fundamental. Totalmente fundamental porque te va a cambiar la vida. Es una decisión que te va a cambiar la vida. Entonces, tú tienes que decidir para qué sentido quieres que te cambie. ¿Para qué sentido? Y si estás dispuesto a cambiarla. Porque si no estás dispuesto a cambiarla, el crecimiento es mejor tú solo. Porque tienes que abonar.
por ahí estás en un mastermind que dice 1 más 1 igual a 3. Yo también cuando vi esa parte, yo no la entendía. Y si vamos a la parte, por ejemplo, en la Biblia, que habla el matrimonio, habla de pareja, cuando se junta, te dice, si lo vamos a lo matemático, que 1 más 1 es igual a 1, a la unidad. Entonces, es controversial. Es controversial. ¿Por qué? Porque siempre tienes que ser uno, o sea, tienes que ceder en muchas cosas, pero en otras cosas tienes los beneficios que va a hacer potencializar. Exacto. O sea, la unión te va a potencializar más, va a sumar más que si lo sumáramos individualmente. Pero también, si no lo sabemos usar, ese uno, esa unidad es bien compleja, porque tengo que ceder. O sea, es una parte que tenemos que ir mostrando hasta dónde sí puedo ceder o no. Y a mí me gustaría ir dando, si tú me vas permitiendo, algunos consejos en el cual nosotros le hicimos desde un principio, ¿no? Por ejemplo, hablando en el emprendimiento, crecer. Primero decíamos, ¿qué es crecer? O sea, ¿qué es crecer? Tuvimos que cambiar hábitos. Sí. Como lo mencionábamos en un episodio anterior, tuvimos que cambiar hasta vocabulario. Sí. Tenemos que cambiar porque eso nos ocasionaba problemas. Pero ya hablando en la parte de emprendimiento, cuando yo te daba una idea, tú normalmente me decías sí. Me decías sí, casi siempre me decías que sí. Me decías, no sé cómo, pero sí. Yo te empezaba a dar, te empezaba a desglosar el plan y tú me detenías y me decías no. Y para mí era complicado decir, pero si ya me había dicho que sí. Ya me habías dicho que sí. El plan general, ¿verdad? El objetivo. Sí. Entonces, cuando íbamos a los casos específicos, me decías, de los 10 puntos, por poner un ejemplo, me decías, estos 8 adelante, estos 2 no. Y decía, pero entonces, ¿cómo le voy a hacer? Si no tengo estos 2 puntos, no voy a poder llegar al objetivo final. Y eso a mí me ocasionaba desánimo, me ocasionaba el poder decir, entonces, ¿para qué me dijo que sí? O sea, como yo lo explicaba, que soy muy cuadrado en ese aspecto, entonces, si entonces me hubieras dicho que no desde un principio. Y sobre todo me generaba desánimo y dejaba ahí el proyecto. No lo quería iniciar. ¿Por qué? Porque ya sentía que no tiene un apoyo. Sentía que no tiene un apoyo. Entonces, esa parte las tenemos que hablar. Las tenemos que hablar y los tenemos que ser específicos en qué sí, qué no. Cuando me daba los argumentos necesarios y que a mí, Mario, no me gustaba cuando me decían mis errores, de todos me enojaba, pero ya cuando después de días o horas que recapacitaba, tenía que llegar y decir, tenía razón o tienes razón. Y a veces he pagado un precio muy alto por mis errores por no haberte hecho caso. Y tú varias veces me has dicho, te lo dije. Entonces, también he aprendido ahora, eso, hombres, importantísimo, las mujeres tienen un sexto sentido. Totalmente. Las mujeres tienen un sexto sentido. Háganle caso a su pareja. Tienen un sexto sentido. Yo no sé cómo le hacen, pero tienen un sexto sentido. Yo ya no lo creía. Ahora lo he vivido por experiencia propia y ahora le creo a su sexto sentido. Ahora le creo. No sé cómo le hace, pero tiene esa experiencia en el que me dice que va a pasar y sucede. Pasa. Entonces, antes no lo creía, lo ignoraba y perdí mucho. Me lastimé mucho y di varios golpes en ese aspecto. Ahora le creo y trato de hacer lo que ella me dice. Bueno, no todo. Pero bueno, de las cosas importantes, sí, y es justamente eso, es ponernos de acuerdo, porque yo pensaba que, pues, no me creías. Y eso, pues, lastima, duele. Y entonces dices, bueno, voy en el mismo barco, pero no me quieres subir, ¿verdad? Tú lo vas manejando solo, pero no me das chance de relevarte. Entonces, pues es a base del tiempo, a base de la experiencia, como tú comentas, golpes acertados en ese sentido, pero en base a aprendizajes previos, obviamente. Y a que sí, las mujeres tendemos a ser más observadoras, tenemos esa intuición, esa parte que, bueno, tan solo tenemos la capacidad de procrear, de tener un corazoncito dentro de nuestro mismo cuerpo. Eso yo creo que te da la capacidad de poder desarrollar una intuición enorme, una parte de decir, no sé qué siento aquí, pero puedo percibirlo, ¿verdad? Y ser más perceptible emocionalmente en ese sentido. También los hombres, claro que lo pueden desarrollar,
Posiblemente, no como las mujeres, en ese sentido, porque somos mujeres, Bueno, en nuestro caso no es así. pero hay hombres que sí lo son, entonces, y tienen una ventaja sobre otros hombres. Pero bueno, habemos mujeres que tenemos esa capacidad, que ya por ser mujeres en ese sentido, lo podemos desarrollar de manera más fácil, porque todos podemos desarrollar esas capacidades de intuición, solamente hay que ser como más observadores y obviamente tener la parte de la sensibilidad, de explorar, de ver, pero bueno, ya entra parte del temperamento de cada persona. Pero partiendo de ese punto que hablábamos de la comunicación, el ponernos de acuerdo, dentro de ese crecimiento creo que debe de haber los negociables, que sí se va a mover y que no se va a mover. O sea, dentro de esa parte, y no es que haya una estructura rígida de decir, no, esto no quiero moverlo, aunque sé que esté bien mal, no, eso no lo voy a modificar. No, 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 no. Dentro del crecimiento hay unos no negociables. Por ejemplo, es el respeto, el amor, el cariño, todos esos valores que son del cimiento, son las cosas no negociables. Por ejemplo, en mi no negociable como mujer y como mamá es darle tiempo a mi hija. Ese es mi no negociable. En mi crecimiento como persona, como mujer, laboral, es mi no negociable. Yo no voy a dejar ese tiempo con mi hija por crecer en otros ámbitos. Entonces, ¿qué hago? Bueno, entonces, ¿cómo le hago para poder crecer? Hay miles de maneras, hay miles de formas. En mi experiencia personal, me toca dormir menos, me toca despertarme más temprano, pero le doy tiempo a mi hija. A veces no logro darle el tiempo que yo quisiera, estoy en esa lucha todavía. Yo sé que tu mujer posiblemente estás en esa lucha también, así como yo, ¿verdad? Yo lucho y pretendo y quiero lograr ser una mamá 100% presente en la vida de mi hija en el momento que ella lo requiera. Estoy todavía en ese propósito, pero ya estoy más cercana a la meta cada vez más, cada vez más. Aún no lo logro al 100%, pero estoy actuando ahora. Y bueno, es pequeña, pero, híjole, es que son temas que me gustan mucho y que me llegan aquí, pero estoy en búsqueda de eso, estoy luchando, ya no lo logro todavía, pero ya voy más encaminada en esa parte. Y digo que en ese sentido, yo creo que podemos decir, o las mujeres que ya lo podemos expresar de esa manera, que hemos obtenido un éxito. Ya lograste el éxito. Si ya estás en ese punto, aún no lo logras, pero ya estás en ese punto, ya lograste el éxito. En ese sentido. ¿Por qué lo digo? Porque posiblemente tu mamá o mi mamá no me pudo dar ese espacio, ese tiempo que ella hubiera querido. Estoy segurísima estoy que mi mamá hubiera querido pues estar presente físicamente, pero no se pudo. Entonces ahora yo lo voy a hacer. Entonces, en ese sentido, yo ya logré el éxito en esa parte. Aún no logro el éxito que yo pretendo, ¿verdad? Pero es un no negociable. Partiendo a los no negociables es, en tu crecimiento, plantéate qué no es negociable para ti. ¿Qué punto no vas a modificar? Porque es parte de tu crecimiento. Es parte de lo que vas a tomar en cuenta para poder tener tu crecimiento. Otro no negociable es tener un tiempo en pareja tú y yo. Porque pudiéramos crecer a una velocidad grande, muchas personas también lo pudieran hacer, pero no tienen tiempo para su pareja, para su esposo, para su esposa o para la familia. Vámonos más para mamá, papá, hermanos. Hace un momento entrevistábamos a Alonso Lozano y él decía, para mí mi prioridad en ese sentido es mi familia, es pasar tiempo con mi familia y yo igual. O sea, el domingo es familiar, el domingo es de Dios, el domingo es de mi familia. ¿Por qué? Porque es mi recarga, es mi confort, es donde yo estoy cubierta en ese sentido, espiritualmente, amorosamente, físicamente, emocionalmente. Son los no negociables. Entonces, yo creo que es súper importante establecer esa parte y así como hombres, por ejemplo, tú puedes decir, yo tengo mis no negociables.
Y así cada quien puede partir de ese punto. Entonces, parte del crecimiento es establecer en qué manera vamos a crecer, a qué velocidad, qué vamos a dejar de hacer, qué sí vamos a hacer, en dónde le vamos a dar con todo, en dónde nos vamos a ir deteniendo, en dónde vamos a ser más cautelosos. Hablarlo en ese sentido, porque sí tuvimos un crecimiento, pero en un momento lo tuvimos descontrolado, desacelerado, personalmente. Sin organización. Exactamente. ¿Y dónde se vio? En nuestras emociones, en nuestra relación. Hubo un tiempo donde, híjole, andábamos como un poquito en una crisis, porque todos los matrimonios tenemos crisis. Entonces es esa parte de a qué velocidad quieres crecer y ponernos de acuerdo. Sí. Yo te quiero hacer una pregunta, ahorita hablando de crecimiento. Cuando empezábamos el proyecto, yo te decía, vamos, este es nuestro objetivo A. Uh-huh. Y a veces lo lográbamos o a veces estábamos a punto de lograrlo y yo llegaba y te decía, ahora ya no es el objetivo A, es el objetivo B. Me decías, ¿por qué? Y te daba una explicación yo, el por qué. O sea, yo te decía, vamos a tener una tienda. Uh-huh. Y después ya teníamos la tienda y te decía, vamos a tener 2. Y después te decía, ¿sabes qué? Ahora vamos a vender mayoreo. Ahora ya no vamos a vender este artículo, lo vamos a cambiar por este. ¿Cómo te sentías tú cuando yo te cambiaba los propósitos tan rápido? Primero confundida. Inestable pero ya lo logramos. Sí, pero ahora se modifica la meta. Un poco confundida, o a veces muy confundida, a veces no te entendía. Y hay veces que sentía un reto. O sea, depende, no es como lo dice el doctor César Lozano, no es lo que te pase, sino cómo interpretas lo que te está pasando y qué haces para actuar. De entrada confundida, con emociones encontradas, a veces lo tomaba como un reto, a veces me emocionaba de, sí, no, sí es cierto, y si hacemos más, y hay veces, depende en la etapa en la que nos encontrábamos, porque tú me llegabas a decir eso cuando yo estaba hormonalmente toda loca con mi hija, dándole pecho, yo decía, no, pero pues este hombre, ¿qué quiere? Espera, o sea, no tenía cabeza en ese sentido para poder decir, adelante, vamos. Yo creo que depende de cada momento, cada etapa, cada apertura también, emocionalmente, físicamente también y espiritualmente también, tú cómo lo recibas. Pero concluyo en que siempre era para bien. Sí, no todo acertamos, porque cuando yo decía, sí, vamos adelante, pues a veces me daba cuenta que tuve que haber sido más cautelosa en decir, sí, vamos a darle. Y bueno, pues eso lo da la experiencia, ¿verdad? Pero me ha dado, ¿qué aprendizaje mayormente me ha dado esto que dices de ahora es una cosa y luego es otra pero vamos ajustando en pro, en beneficio de siempre pensando que es positivo? ¿Qué aprendizaje yo tomo? El adaptarme. Yo he aprendido a adaptarme. Y yo recuerdo cuando era una niña en situaciones vulnerables, yo me adaptaba. Y entonces me di cuenta que yo me tenía que adaptar en ese sentido, en beneficio de, y no es como un sacrificio, no, y no hablo desde el dolor, es adáptate al cambio, adáptate a las cosas que puedan surgir. El cambio nos provoca cierto temor, cierta resistencia, pero adáptate. Y como veía pues que era positivo y beneficioso ese cambio, pues más me adaptaba, mejormente me adaptaba, pero sí, confusión en un principio y luego adaptabilidad. Okay, perfecto, entonces vamos a ir cerrando, vamos a ir ya cerrando este espacio de crecimiento, y no sin antes me gustaría darles una experiencia o lo que ha pasado, varones, como la parte de varones. Me costó mucho trabajo soltar el control del crecimiento como pareja. En el matrimonio yo tengo esa creencia de que el hombre es la cabeza, el hombre es el que dirige, pero a veces yo caí en el error de enjaular, de cerrar todo, de que si no daba yo el consentimiento, si no daba yo el permiso, si no era bajo mi lógica,
estaba mal y no se hacía. Entonces tuve que soltar, perder ese control, hasta un cierto punto, perder ese control, soltar, para que tú crecieras. Y para que yo tuviera tranquilidad emocional. Entonces, eso es algo que en el que estoy trabajando todavía. Yo te dije que más adelante te iba a decir en qué estoy trabajando. Estoy trabajando en esa parte, en el control de emociones. Y le quiero agradecer mucho aquí públicamente también a Juan Carlos, que hace unos meses me dijo Juan Carlos Barrios, me dijo aquí en Guadalajara, qué bueno que hay personas como tú que puedes soltar a tu pareja para que crezca, porque ese crecimiento te va a beneficiar también a ti. Entonces, le agradezco mucho a Juan Carlos, es algo en el que estoy trabajando, le agradezco este consejo y yo quiero transmitírtelo porque tal vez a ti te pueda servir, Entonces, quiero ir cerrando este episodio, no sin antes decirles que nos dejen en los comentarios qué les pareció, de qué les gustaría que siguiéramos hablando, qué consejo, si ya te ha ayudado algún consejo, que nos digas qué consejo te ha ayudado. Y si nos puedes dar algún testimonio, te lo agradeceríamos bastante, porque eso nos encanta leer este tipo de comentarios. Comparte, si tú conoces a alguien que esté pasando por esta dificultad o que necesite escuchar este mensaje, hácelo llegar, compárteselo y por favor no olvides suscribirte y darnos like en la campanita. Gracias, nos vemos en el próximo episodio de Vendedores sin Vergüenza. Hasta la próxima.